Azucena Uresti. Son las 7:30 y bueno, pues seguramente ya está enterado de los resultados ayer que presentó Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, respecto al Poder Judicial. Pues para nadie fue una sorpresa que fuera un apoyo mayoritario a esta reforma, que es idea fija del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pretende aprobar en el mes de septiembre, antes de que Claudia Sheinbaum inicie su sexenio el 1 de octubre. Estas encuestas las realizó Morena, Encol y de las Heras, y digamos que en promedio el 80% de las personas se dicen a favor de una reforma al Poder Judicial, aunque solo el 49% dice haber estado enterada de esta situación. Reforma, lo pone en su primera plana, apuntalan reforma con sus encuestas. Dicen que 80% quiere cambios en el Poder Judicial, asegura Sheinbaum que sus electores respaldan votar por jueces en las urnas. La jornada también lo destaca en su primera plana. En consulta, 82% está a favor de la reforma judicial, dice Claudia Sheinbaum. En El Economista, elección gana terreno en la reforma al Poder Judicial. Entre el 68 y 75% de las personas lo ven como una opción. El Financiero aprueban reforma al Poder Judicial entre 68 y 75% de los ciudadanos. Milenio, encuestas de la 4T. Quieren 7 de cada 10 jueces por voto, y El Universal quieren 7 de cada 10 que el pueblo elija a los ministros. No esperábamos otro resultado. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Buenos días, Luis Carlos. Azucena, buenos días. Efectivamente, no esperábamos nada diferente por dos razones. Primero, porque es una decisión tomada y por lo tanto pues, las encuestas simplemente apoyan una decisión política tomada. Y la segunda es porque es obvio. A cualquiera que le pregunten si quieren que el Poder Judicial corrupto cambie, va a decir que sí. A cualquiera que le pregunten si quisiera elegir a sus autoridades de cualquier tipo, aunque al final del día no participe, aunque no entienda la naturaleza del cargo, la gente dice que sí. Entonces el resultado es obvio porque la forma contextual como la que se pregunta lleva a esa respuesta, obviamente. Si preguntaras a Azucena, ¿tú quisieras elegir a los jueces si eso significara que fueran capturados por los partidos políticos? La mayoría diría que no. Exacto. Entonces, de cómo preguntas depende de lo que obtienes. O decir, aún con el riesgo de que los jueces sean propuestos por el crimen organizado, participarías en una elección, pues voy a decir que no. Pero si en la elección está menos corrupción, pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Es obvia. Es obvia, Azucena. En fin, como bien dice Luis Carlos, es una decisión tomada. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la votación de jueces, ministros y magistrados no está a discusión, no está a debate, y que esto se va a aprobar en septiembre. Independientemente de los foros, entre comillas, esta especie de simulación de diálogo con la oposición y algunos otros miembros de universidades o barras de abogados. Así es, esto es una realidad y creo que esto está distrayendo a Sheinbaum de su estrategia de gobierno. Creo que lo que ella está haciendo es lidiar con un presidente que ya se va, pero que no se quiere ir, que quiere ser más protagonista que nunca, que está exhibiendo públicamente su poder político y cómo él impone la agenda. Y esto pues es muy incómodo para Sheinbaum y este dilema de qué hacer. No puede pelearse con el presidente, pero también sabe que esto está generando incertidumbre, está generando temor. Entonces creo que esto va a hacer que ella inicie un gobierno con un enorme problema de falta de prioridades por estar lidiando con un presidente que se va y que quiere imponer la agenda, quiere dejar servida la cena. Cuando llegue Sheinbaum va a tener la sopa servida, va a tener la copa de vino y va a tener que maniobrar con eso, esté o no esté de acuerdo. Así Sí es cierto que por una parte, Azucena, hay expectativas de que el gobierno puede resultar bueno, va a presentar un gabinete este jueves que probablemente tenga gente muy buena, es probable que así sea, pero por otra parte estas señales incómodas, inciertas, que se están gestando. Así es que el plan se va en septiembre. ¿Qué tan radical será la propuesta del Poder Judicial? No lo sabemos. Lo que sabemos es que va a haber elección al menos de las personas ministras de la Suprema Corte. Y de ahí para abajo, incluirá magistrados, incluirá jueces, incluirá el Consejo de la Judicatura. Todo esto son 1,800 cargos más o menos. Irán a una elección de esta magnitud en todo el país. Esto es claramente una medida que va a afectar, porque déjame decirte una cosa, sí hay corrupción en el Poder Judicial, por supuesto,
los jueces son capturados cuando deciden casos de personas con recursos, con dinero, que sobornan. El problema con esta propuesta de solución es que los ministros y los jueces van a ser capturados durante la campaña para ser jueces. Claro. Es decir, antes de tomar el cargo ya habrán sido capturados porque necesitas dinero para ganar, necesitas dinero para competir, necesitas el apoyo de partidos y ahí va a venir el problema de captura, desafortunadamente. Así es, Luis Carlos, y bueno, además la votación popular no necesariamente, no por sí misma, elimina la corrupción. Es decir, elegimos políticos por voto popular, elegimos diputados, elegimos senadores, gobernadores, presidente de la República, y eso no nos ha dejado exentos de la corrupción. El tema de las reformas es más profundo, tendría que ser sobre procedimientos, sobre ministerios públicos, sobre eliminación de la burocracia, etcétera. Luis, no, el voto ciudadano no purifica a las instituciones. No los libera. Ujú. López Obrador tiene esta falsa idea que yo creo que es propaganda simple y llanamente de que el pueblo te purifica. No, no es el pueblo el que va a elegir. Van a elegir los partidos políticos que movilicen gente a las urnas en una elección de ministros que nadie va a entender, a casi nadie le va a interesar. Y por lo tanto, quienes vayan a las urnas van a ser las estructuras de los partidos. Esos son los que van a elegir. Y va a elegir antes de eso quien los nomine. Y quien los nomina son el gobierno, 10 candidatos, el Congreso, 10 candidatos y el Poder Judicial, 10 candidatos. Esa realmente va a ser el proceso de selección. Las elecciones del llamado pueblo no purifican, capturan, politizan, te secuestran. Ese es el gran riesgo. Lo que debemos tener son jueces y ministros que interpreten fielmente la Constitución, que no acepten sobornos, que no sean capturados, que Ujú. sean diversos. Y eso no se logra con el Así voto es. popular, eso se logra con otros métodos de acceso y de promoción que estén blindados frente a la corrupción externa, Es Azucena. el Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. En fin, estas encuestas que se levantaron el fin de semana no son más que una herramienta de apoyo para utilizarlo en el discurso de consulta al pueblo por parte de Andrés Manuel, de Morena y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así es, Es decir, Azucena. imagínate la oposición con ese argumento, ¿cómo debates en contra, no? Qué complicado si es el pueblo el que quiere la reforma. Bueno, hay un argumento que es muy potente, pero que no cuaja porque no tiene resonancia. El argumento es, Sheinbaum fue electa presidenta de México por un mandato popular como nunca antes en la historia. Ujú. Ella tiene una enorme responsabilidad de interpretar lo que está bien y lo que está mal. No se trata de asunto de aplausos, se trata de su Ujú. visión de largo plazo del país. Aunque el pueblo quiera una cosa o la otra, ella es nuestra nueva lideresa y confiamos en que ella sea capaz de lidiar con las pasiones de corto plazo, las de largo plazo, las presiones, etcétera, etcétera, para guiar al país en la ruta correcta. Si se trata de que el pueblo elija todo, pues entonces mejor hagamos una democracia electrónica en donde en TikTok todos votemos diariamente las Claro. decisiones. No, Ajá. ella es la que debe dirigir y este tipo de cosas no pueden depender de lo que diga una encuesta. Sí, pongamos todo a votación. Debe de permitirse la decisión libre de las mujeres sobre su cuerpo, sí o no. Ya sabemos también la respuesta y por eso no se van a tomar decisiones respecto a los derechos humanos. Debe permitirse la cadena perpetua, la castración a violadores, la pena de muerte. Vamos a ponerlo a votación y vamos a terminar pues en una barbarie, en una guerra, Luis Carlos. Sí, así es, Ujú. Azucena. Esto lleva a la captura completa de los jueces en todo el Ujú. país, la capacidad de las personas. Y yo no hablo de los grandes empresarios o las grandes personas poderosas. Las personas ordinarias que en todo el país, todos los días, tienen que lidiar con un divorcio, con un juicio civil, con un asunto de la casa que les quitaron, con alguien que no les paga, con un asesinato. Todos esos que son los asuntos cotidianos de las personas. Imagínate ahora que tienes que lidiar con jueces que son elegidos, que cada vez habrá menos disponibles para juzgar conforme a la ley y más dispuestos a juzgar conforme al voto popular. Así es. El acceso a la justicia se puede complicar para las personas ordinarias, la Ujú. mayoría de los mexicanos. Oye, veo este reporte integral y justamente lo que mencionas de Claudia Sheinbaum y la gran responsabilidad que tendrá como presidenta. El mayor número de votos obtuvo en la historia del país y además el margen de victoria más amplio, Luis Carlos. Sí, Ujú. sacamos hoy en Integralia un reporte electoral que yo invito a la gente que lo vea en la página de Integralia. Este reporte lo que dice es que Claudia ganó por mucho,
por el mayor margen en la historia y además fue una candidatura muy efectiva y muy profesional, diría. Ujú. Jaló a todos los candidatos de Morena, los jaló hacia arriba, es decir, fue el factor que unificó. Dos, prácticamente no se observa ningún voto diferenciado. Los votos para ella son más que los de diputado y senador de Morena, pero son muy altos. Es decir, sí hizo una campaña muy efectiva, sí convenció a gente. Su voto cruza todos los estratos socioeconómicos, educativos. No hay un clivaje en el que unos votaron por ella y otros no votaron. Ujú. Ella obtuvo amplias mayorías en prácticamente todos los segmentos, todas las regiones del país. Por eso, su mandato político democrático es sumamente fuerte. Creo yo que tiene todos los elementos para ser una gran presidencia, pero tiene que lidiar con estas pasiones, con el Así exceso es. de poder. Fíjate, Ujú. ella tiene que lidiar con el exceso de poder, controlarlo, domesticarlo a su favor y no en su contra. Y el problema de López Obrador en su salida es que quiere ejercer su máximo poder para saciar pasiones individuales y esto va a afectar el inicio del nuevo gobierno desde mi perspectiva. Bueno, pues Luis Carlos, te agradezco mucho esta conversación. Por supuesto, invitamos a que se revise este reporte electoral de Integralia Consultores en su página de internet, ¿cierto? Así es, ahí está Ujú. en la sección de publicaciones, está este reporte disponible. Muy bien, como siempre, qué gusto escucharte, Luis Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Muy interesante los datos que da respecto a la elección del 2 de junio. Dice que la elección del 2024 consolidó el realineamiento del sistema de partidos que inició desde el 2018. Morena, el Verde y Movimiento Ciudadano ganaron más votos respecto al 2018, en contraste con el PAN, que perdió votos, el PRD que pierde el registro. Regresamos.